Muy buenos días, muchachos. Vamos a trabajar hoy con la gráfica de la función seno. Vamos a aprender a graficarla. Entonces vamos a escribir acá función sinusoidal o función seno como tal. Entonces, para trabajarla vamos a utilizar un círculo que tenga de radio 3 centímetros. Si no tienen compás, pueden hacer uno simplemente utilizando un pedazo de cartón donde de un punto a otro van a medir 3 centímetros. En uno de los puntos vamos a colocar una aguja para sostener y en el otro punto un lápiz con buena punta para crearlo de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces ahí seguimos y ahí lo tenemos. Bien, si se dan cuenta queda un círculo casi perfecto. Ya cada uno tiene que encontrar la mejor forma de hacerlo, pero bueno, digamos que esta es una técnica muy sencilla de usar como tal. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro punto principal, que es este que se encuentra aquí, ¿cierto? Totalmente horizontal a nuestro eje del círculo, y vamos a colocar que ahí son o equivale a 0 grados. Listo. Ahora, recordemos que desde el eje central hasta ese punto lo llamamos el radio como tal. Radio. Y lo representamos con la letra R. Muy bien. Ahora, nosotros pintamos este círculo de 3 centímetros, pero realmente lo que estamos representando es una circunferencia unitaria. Entonces vamos a ponerle el nombre por acá. Se llama circunferencia unitaria. Y que se llame una circunferencia unitaria es porque su radio mide 1. O sea que el radio de este es 1. Solamente que no lo estamos haciendo proporcional para que se note. De 1 centímetro nos quedaría muy pequeña el círculo para lo que tenemos que hacer por dentro. Entonces lo estamos haciendo una escala de 1 a 3. O sea, lo estamos agrandando 3 veces. Muy bien. Ahora, recordemos que todos los ángulos que nosotros vayamos a pintar se deben ubicar en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? Comenzando aquí en 0, vamos subiendo, pasamos aquí por 90, 180, 270 y por último da toda la vuelta, o sea 360 grados en este caso. Entonces vamos a colocar esos puntos principales. Primero aquí está 90 grados, ¿listo? Y recuerden que 90 grados equivale a decir pi medios en radianes. Ahora al otro lado nosotros tenemos esto que equivale a 180 grados. Y recordemos que 180 equivale a pi radianes. Entonces, si 180 grados vale pi, pues la mitad, que son 90 grados, pues valdrá la mitad de pi también. Por eso es pi medios como tal. Y en la parte de abajo tenemos otros 90 grados, o sea, completamos 270 grados. Y su valor en radianes sería de la forma siguiente. Vamos a partir esto en 4 partes y vamos a tomar cada mitad como un pi medios de radian. Entonces, hasta aquí sería un pi medios, aquí serían 2 pi medios y este punto se llamaría 3 pi medios de radian como tal. Entonces, 3 pi medios. ¿Listo? Y este último punto, aparte de llamarse 0 grados, también se llama, cuando yo doy la vuelta completa, 360 grados. Y en radianes, pues si media circunferencia vale pi, entonces la circunferencia completa vale 2 pi. Listo, muchachos, ahí lo tenemos. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahorita es mirar con esta circunferencia unitaria cómo hacemos para encontrar todos esos valores de seno, cómo están implícitos los valores de seno dentro de esta circunferencia apoyándonos en un triángulo rectángulo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a entender esta parte con el ángulo de 45 grados. Entonces colocamos nuestro transportador. Si ustedes no tienen transportador, pueden trabajar aproximadamente. Listo, la idea sería conseguir un transportador, pero bueno, si no tienen la posibilidad ahorita de conseguirlo, entonces pueden trabajar de forma aproximada. Yo aquí pues cuento con un transportador. Entonces aquí serían 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados y aquí en la mitad estaría 45 grados. Y listo. Eso es lo que voy a empezar a hacer para poderles explicar. Bien, entonces tengo aquí el ángulo de 45 grados. Si ustedes notaron, yo tomé el eje central para hacer el ángulo el mismo de la circunferencia. De tal manera que si yo trazo una línea a este angulito que tengo aquí, trazo mi lineecita, entonces yo puedo decir
que esta abertura que tengo aquí es de 45 grados. Y listo, tenemos ahí 45 grados. Ahora, trazamos nuestro plano cartesiano dentro de nuestra circunferencia para hacer notar cómo va a ir cada uno de esos puntos. Entonces, puedo trazar aquí mi eje horizontal, voy a trazar aquí mi eje vertical, bueno, ahí me descacho un poquito, pero bueno, mi eje vertical, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es, para completar aquí nuestro triángulo rectángulo, entonces lo que vamos a hacer es una línea paralela al eje Y, a este eje vertical que tenemos acá. Entonces voy a trazar una línea paralela al eje Y. Listo, muchachos. Y si se dan cuenta, aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces este triángulo rectángulo tiene este valor de aquí, ¿cierto? Tiene esta altura de acá y nos faltaría hallar solo la base de ese triángulo, que sería esta. ¿Listo? Ese es el triángulo rectángulo que se nos forma dentro de la circunferencia unitaria, que nos sirve para resolver cómo salen los valores de seno o de las otras funciones, coseno, tangente y cualquier otra función. Pero bueno, por el momento lo tenemos de esta manera. Bien, ahora, si ustedes se acuerdan cómo se maneja un triángulo rectángulo, si este es nuestro ángulo, nosotros sabemos que esta línea que tengo aquí la podemos llamar hipotenusa. Y si nos damos cuenta, este lado de aquí lo llamamos cateto opuesto y el de abajo o la base del triángulo sería este cateto adyacente que yo tengo aquí. Muy bien, listo. Y ya tenemos el triángulo rectángulo con todos sus elementos conformados y también su ángulo. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fijarnos en una cosita. Y es que si ustedes se dan cuenta, el valor del radio, que en este caso son 3 centímetros, listo, ahí lo tenemos, 3 centímetros. Ese valor del radio, cada vez que yo mido desde el punto central a cualquier lugar de la circunferencia, va a medir esos mismos 3 centímetros. Entonces, fijémonos, si yo lo mido aquí, des en cuenta que también son 3 centímetros, o sea que la línea que yo pinte aquí también correspondería al radio. Si yo pongo otra línea, por ejemplo hacia el otro lado, y lo hago de esta manera, des en cuenta que también llega a 3 centímetros. Por lo tanto, el radio es desde el eje central a cualquier parte de la circunferencia del mismo tamaño. Por lo tanto, el valor de esta hipotenusa correspondería con el mismo valor que tiene ese radio. Entonces ya podríamos saber cuánto vale la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Solo que aquí hay que hacer una, digamos que, aclaración. Recordemos que sí, esto mide 3 centímetros porque lo hicimos de una forma más grande, pero recuerden que esto es una circunferencia unitaria donde suponemos que el radio mide 1. Por lo tanto, en este caso la hipotenusa podríamos decir que también vale 1. Bien, y ahí lo tenemos, la hipotenusa vale 1. Ahora, ¿qué nos queda por decir? Podemos extrapolar, o sea, tomar este triángulo que nos dio aquí adentro y lo vamos a poner aquí afuera para entender bien cuáles son sus características. Entonces vamos a colocarlo aquí. Vamos a mirar cómo nos queda. Entonces más o menos es un triángulo que nos dio de esta manera, ¿cierto? Este ángulo mide 45 grados, ¿cierto? Ángulo mide 45 grados. Esta es su hipotenusa, que vale 1. Este es el cateto opuesto, ¿cierto? Y este obviamente es el cateto adyacente. Ahora vamos a revisar nuestra fórmula de seno. ¿Qué nos decía la fórmula de seno? Que seno del ángulo, de cualquier ángulo, en este caso, bueno, es 45, pero vamos a poner que el seno de cualquier ángulo equivale al cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa. Pero tenemos dos valores aquí. Nosotros sabemos que seno, por ejemplo, en este caso es 45 grados, ¿cierto? Y el valor de la hipotenusa es el mismo valor del radio, que en este caso vale 1. Muy bien, y nosotros sabemos que cualquier elemento, cualquier objeto, cualquier número dividido entre 1 nos da exactamente lo mismo. Por lo tanto, el seno de 45 grados corresponderá al cateto opuesto. Ahora, esto lo podemos hacer general para todos los ángulos. Yo puedo decir que para encontrar el seno de cualquier ángulo equivale al cateto opuesto de este triángulo rectángulo que se forma dentro de la circunferencia unitaria. ¿Listo? Entonces,
Vamos a mirar qué es lo que nos está diciendo esta formulita dentro de nuestro circunferencia unitaria, nuestro triángulo rectángulo. Nos dice que seno corresponde al cateto opuesto, o sea que seno va a corresponder a la altura, ¿cierto? A la altura que tenga este triángulo. ¿Listo? Entonces, eso va a corresponder a la altura, vamos a escribirlo aquí, a la altura sobre el eje Y. Entonces, eso nos está diciendo que vale seno, el cateto opuesto que equivale a la altura sobre el eje Y. Entonces, si este de aquí es el eje Y, ¿cierto? Ese es el eje Y, entonces des en cuenta que yo puedo extrapolar esa altura hasta aquí y ya puedo saber cuánto es su valor en este punto. Este sería el valor de seno, contando desde cero esta altura que tengo aquí. Ahora, ¿qué podemos encontrar aquí también? Si ustedes se dan cuenta, dijimos que el radio es 1, ¿cierto? Y que el radio es la medida desde aquí hasta cualquier parte de la circunferencia. Entonces, de aquí a aquí vale 1, de aquí a aquí vale 1. Si yo pinto otra línea aquí, este de aquí a aquí valdría 1. Y también lo puedo decir sobre el eje Y. Si yo tomo la distancia de este punto hasta aquí arriba, entonces yo puedo decir que la máxima altura a la que puede llegar algo es 1. Esa es la máxima altura que puede tener el seno de un ángulo. Si ustedes prueban en su calculadora seno de cualquier ángulo, puede ser ángulo grandes, por ejemplo ángulo de 800, ángulo de 1000 grados, o ángulos pequeños, seno de 2 grados, de 1,5 grados, cualquier seno les va a dar menor o inferior a la unidad, o sea, a 1, siempre va a dar 0, algo. Por lo tanto, yo puedo decir que el seno de 90 es el que tiene esta mayor altura, o sea, el 1. ¿Listo? Y lo que nosotros vamos a hacer ahorita es simplemente calcular varios rectángulos, ¿cierto? Para mirar cómo se comporta esta gráfica de seno alrededor de los ángulos, en este caso de 0 a 360 grados. Entonces, vamos a pintar otros triángulos para que nosotros nos demos cuenta cómo se ve esto ya para otros tipos de ángulos como tal. Entonces, tengo aquí, ¿cierto? Mi transportador y voy a medir, por ejemplo, para ustedes en las gráficas les voy a pedir que midan el ángulo de 30 grados, entonces ya sabemos que esto es 45 grados, que esto es 30 grados, ¿cierto? Y les voy a pedir que midan 60, bueno, aquí me quedó encima del nombre, pero bueno, no importa, 60 y 90 grados. En este primer cuadrante como tal de nuestro plano cartesiano implícito dentro de la circunferencia unitaria. ¿Listo? Entonces aquí sería 60 grados. Bueno, si no se alcanza a ver, igual lo voy a escribir en la parte de abajo. Bien, niños, entonces, si yo calculo desde el centro hasta donde me dio el ángulo, entonces me va a quedar esta línea aquí, que correspondería a la hipotenusa de ese triángulo como tal. Y si yo lo calculo desde aquí arriba, entonces voy a formar los dos siguientes triángulos extras, que ya habíamos hecho el de 45. Entonces me va a quedar más o menos de esta manera. Ahí nos quedaron tres triángulos. Entonces, si ustedes se fijan, 30 grados sería este triángulo que yo tengo aquí más pequeño. Y me tiene que dar un valor para seno más pequeño porque su altura es un poco más pequeña. Pero aquí en el ángulo de 60 grados, este triángulo que se forma tiene una altura más grande. Por lo tanto, el seno de 60 debe darnos un poco más grande de lo que nos da el seno de 30 grados y el seno de 45 grados. Bien, muchachos, entonces vamos a revisar que verdaderamente cuando hacemos la operación en la calculadora, esos valores de los ángulos para seno correspondan con estas alturas. O sea que el seno de 30 es más pequeño que los otros dos senos, dado que su altura es menor. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar el de 30 grados. Entonces yo pongo aquí, calculadora, seno de 30 grados y me dice que da 0.5. Entonces yo puedo decir que esta altura aquí es de 0.5, que es la que equivale aquí a 30 grados. Ahora vamos a hacerlo con el siguiente ángulo, que sería seno de 45 grados. Entonces ponemos seno de 45 grados y dice que da 0,7. Por lo tanto, hasta el momento vamos bien, ¿cierto? Nos va dando un número mayor, dado que su altura es mayor. Y por último, seno de 60 grados y vamos a probar. Seno de 60 grados da 0.86. Listo. 0,86. Y ahí nos damos cuenta de que las alturas van correspondiendo con la distancia que se encuentran en el eje Y, como en este caso lo vemos. Des en cuenta también que ninguno ha superado el valor de 1. Entonces vamos a revisar y vamos a fijarnos que 90 grados, ¿cierto?
digamos que su línea del cateto opuesto coincide con el radio total de la circunferencia, no tiene cateto adyacente, ¿cierto? Es digamos que es simplemente una línea, ya no se nos formaría un triángulo rectángulo, y la altura máxima en este caso es 1. Entonces vamos a comprobar que seno de 90 grados equivale a 1, porque es la distancia máxima, que es la misma que corresponde con el radio. Ahora, como les decía anteriormente, no hay ningún ángulo que al hallar el seno de ese ángulo sea mayor que 1. Entonces vamos a hacer unos números. Por ejemplo, podemos decir seno de 450 grados, y en este caso también es 1, porque 450 corresponde a este mismo lugar donde está 90 grados. Entonces vamos a mirar otro. Por ejemplo, seno de 1850, bueno, es 1844 grados. Si nos damos cuenta nos da 0,6, y esto también es menor que 1. Entonces, como nos damos cuenta, todos los valores de los senos para cualquier ángulo siempre da menor que el radio de esta circunferencia unitaria. Muy bien. Listo, ya acabamos de mirar que los ángulos no hay ninguno que supere el valor de 1. Y vamos a aprovechar estos tres ángulos que ya tenemos formados aquí para encontrar los otros ángulos de los cuadrantes para graficar toda nuestra función seno dentro de la circunferencia como tal. Entonces, ojo lo siguiente. Todos estos ángulos tienen un equivalente en los otros cuadrantes. Por ejemplo, este seno de 60, yo puedo trazar una línea totalmente horizontal, y al otro lado encontraré el ángulo de 120 grados. 120 grados, aquí lo tenemos. Y si yo creo el triángulo rectángulo de ese 120 grados, de ese ángulo de 120 grados, nos damos cuenta que la altura que tiene es esta misma, que corresponde a 0,86. Quiere decir que todos los ángulos que están en este primer cuadrante tienen un equivalente en el segundo que tiene la misma medida, ¿cierto? Porque la altura que se forma en el triángulo rectángulo va a ser la misma. Entonces, por ejemplo, el de 45 grados va a tener aquí otro angulito correspondiente o semejante, que en este caso es el ángulo de 135 grados, ¿cierto? Y si yo formo, ¿cierto? Si yo formo el triángulo rectángulo con este de 135, esta altura que me genera aquí y esta altura son exactamente iguales, por lo tanto, también equivaldría a 0,7. Ahora, por último, el de 30 grados. Entonces, el de 30 grados lo formaríamos, ¿cierto? Cruzamos al otro lado de la línea, más o menos por ahí. Hacemos nuestro triángulo rectángulo también, ¿cierto? Y nos damos cuenta que la altura que tiene aquí es la misma de este lado, o sea, 0,5. Y este ángulo se llama ángulo de 150 grados. Listo. Ahora, nosotros dijimos que estos ángulos eran equivalentes en todos los cuadrantes. Entonces, ¿cómo lo podríamos formar? Por ejemplo, este ángulo de 30 grados es equivalente al de 150, pero el de 150 va a tener un compañero equivalente también en la parte de abajo, en este punto de acá. En este caso, este ángulo, digamos de 150 para llegar a 180 faltan 30, pues para encontrar el valor de este ángulo a 180 le sumamos esos 30 también. Por lo tanto, este ángulo sería de 210 grados. Y yo puedo terminar de formar mi triángulo rectángulo de esta manera. Este es el triángulo rectángulo que se forma. Y esta altura corresponde con esta altura y corresponde con esta altura. Solamente tenemos que mirar algo. Recordemos que dijimos que este es un plano cartesiano implícito dentro de la circunferencia, y nosotros sabemos que los valores que están por debajo del origen son negativos. Entonces el valor de esta altura va a ser negativa, va a ser de menos 0,5. Entonces vamos a ver si podemos hacer la prueba pues aquí en la calculadora. Vamos a mirar, vamos a abrir nuestra calculadora, listo, aquí la tenemos. Entonces vamos a hacer esa prueba a ver si nos deja. Entonces dijimos que era seno de 210 grados. Entonces yo coloco aquí seno de 210 grados. Si se dan cuenta me da el mismo 0,5 pero negativo, porque está por debajo del origen de coordenadas. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues para cada ángulo de acá también le corresponderá un equivalente. Por ejemplo, el de 135 grados, que es equivalente a 45, también tiene un equivalente acá, que es de 225 grados.
¿listo? Con el cual también podemos formar este triángulo rectángulo. El de 120 grados, que es equivalente a 60, tiene otro equivalente en este cuadrante, ¿cierto? Que también forma un triángulo rectángulo, y este es de 240 grados en este caso. ¿Listo? Recordemos que todos los valores que me dan acá, en estos de acá, son semejantes, solamente que de forma negativa. Ahora, miremos esto de 270 grados. Si se da cuenta, me forma una línea completa. Acá tenemos una línea completa desde el eje central. Entonces sabemos que el radio vale 1, pero como estamos midiendo esas alturas y el eje de coordenadas lo tenemos hacia abajo, el eje de coordenadas, ese punto se encuentra en la parte de abajo, entonces podemos decir que el valor de hasta acá es de menos 1. O sea que 270 vale menos 1 el seno como tal del ángulo S. Ahora, podemos mirarlo de dos maneras. En este cuarto cuadrante yo podría tomar los semejantes a los del cuadrante 3, ¿cierto? O puedo tomar los semejantes a los del cuadrante 1, de esta manera. Entonces, por ejemplo, este de 30 grados va a tener un semejante aquí también, ¿cierto? El de 45 grados va a tener un semejante aquí también. Y este de 60 grados también tiene un semejante aquí en la parte de abajo, de esta manera. Con los cuales podemos formar el triángulo rectángulo, obviamente todos al medio de la circunferencia. Los valores de estas alturas, por ejemplo esta del seno de acá, entonces también nos da negativo. ¿Qué valores tendrían estos ángulos? Entonces este es el ángulo de 300 grados, este es el ángulo de 315 grados y este es el ángulo de 330 grados. Y todos los senos de estos ángulos tienen que darnos de forma negativa. Ahora, bien, nos falta calcular solamente, entonces ya saben, el ángulo de 0 y de 180. Como nosotros calculamos son alturas, entonces nos damos cuenta de que 0 grados no presenta altura, ¿cierto? Por encima del eje de coordenadas, ni tampoco por debajo. Entonces en el 0 y en el 180 grados nosotros podemos decir que su seno es equivalente a 0. Ese es el valor del seno de 0 y de 180 grados. Entonces lo vamos a mirar aquí en la calculadora para comprobar lo que sí. Entonces, seno de 180 grados equivale a 0, porque tanto en 0 grados como en 180 no presenta altura y no se puede formar como tal un triángulo rectángulo porque no la tiene. No tiene ese cateto opuesto que los demás triángulos sí tienen. Bien, muchachos, entonces ya con esta circunferencia, ¿cierto? Nosotros podemos graficar la función seno de forma muy sencilla. Entonces les voy a mostrar la hoja, cómo deben tenerla al principio para poder hacer esta gráfica. Bien, muchachos, entonces esta va a ser la hoja donde nosotros vamos a hacer nuestra función seno. Bien, entonces des en cuenta, circunferencia unitaria, ¿cierto? Circunferencia unitaria. Luego están graficados cada uno de los ángulos con sus equivalentes. Entonces tenemos 30, 45, 60 grados, todos con sus equivalentes. El ángulo de 90, su equivalente es este de 270, este de acá de 270, y el equivalente de 180 es 0 o 360 grados. Bien, yo aproveché que nosotros ya tenemos aquí unas alturas para crear, digamos que extrapolar esta altura a una gráfica donde este va a corresponder al eje Y y este va a corresponder al eje X, ¿cierto? Lo que hacemos es lo siguiente, vamos a hacer de cuenta que tomamos la circunferencia esta de 0 grados, este punto aquí inicial, y lo colocamos aquí. Y lo que hicimos fue desenrollar toda esta circunferencia de esta manera. Quiere decir que yo podría tomar este punto aquí al final, enrollarlo, y me daría nuevamente esta circunferencia. Lo que hicimos fue desenrollarla para generar un eje X como tal. Bien. En el eje Y, si ustedes se dan cuenta, nosotros calculamos para seno todas las alturas. Entonces yo extrapolé cada una de las alturas para poder mostrar dentro de una gráfica XY cómo nos va a quedar esta función seno. Lo mismo en la parte de abajo. Extrapolamos todos los valores negativos para poder mirar cómo nos va a quedar esta función seno. Bien, ¿qué es lo primero que ustedes deben hacer? Entonces deben crear esta circunferencia tal cual está ahí. Des en cuenta, yo utilicé diferentes colores para los ángulos equivalentes. Tenerlo muy bien pintado, tratar de hacerlo lo más pulido posible, digamos como en este caso.
Van a pintar este triángulo en la parte de abajo, vamos a copiar esta fórmula, vamos a crear esta tabla que tenemos aquí y por último creamos como tal la función. Bien, entonces vamos a empezar llenando este triángulo que tenemos aquí. Entonces la hipotenusa sabemos que tiene o que vale 1, una unidad, ¿cierto? Y nosotros aquí completamos, nosotros sabemos que esto es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa que vale 1 y por lo tanto el seno de cualquier ángulo equivale al cateto opuesto. Bien, entonces ya tenemos nuestro triángulo, ya sabemos que la hipotenusa vale 1 y por lo tanto que el seno de cualquier ángulo equivale al cateto opuesto. Y recuerden que el cateto opuesto, en este caso la altura de cada uno de estos triángulos rectángulos dentro de una circunferencia unitaria. Entonces recordemos que el valor máximo que adquiere es 1 por acá y en la parte de abajo es menos 1. ¿Listo? Y que sus intermedios, este vale 0 y al otro lado también vale 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Antes de graficar, vamos a completar nuestra tabla. Lo vamos a hacer recordando que todos los ángulos que pusimos ahí son ángulos equivalentes como tal. Entonces, solo encontramos el valor de los tres primeros y con esto podemos llenar el resto de la tabla. Entonces, seno de 30 grados, ya lo vimos ahorita, sabíamos que equivale a 0.5. ¿Listo? Bueno, aquí en la tabla empezamos con seno de 0 grados, ya sabemos que en ese punto el valor es 0, ¿cierto? No tiene altura. Seno de 30 grados, ya lo habíamos encontrado ahorita, sabemos que es 0.5. Seno de 45 grados aproximadamente lo podemos dejar como 0,7, ya sabemos que faltan algunos decimales. Seno de 60 grados podemos ubicarlo como 0.86 y ahí faltan algunos otros decimales. Bueno, seno de 90 grados, dijimos que era el lado más alto, o sea, el que tenía la mayor amplitud, en este caso es 1. Seno de 120 es equivalente con el seno de 60 grados. Y además se encuentra también hacia arriba del eje de coordenadas. Por lo tanto, me queda 0.86. Ya sabemos que 120 es equivalente a 60 grados. Tienen la misma altura. Seno de 135 tiene la misma altura que seno de 45 grados. Entonces ya sabemos que esto es 0.7. Y seno de 150 y seno de 30 tienen el mismo valor. En este caso 0,5. Y seno de 180 es equivalente con seno de 0 porque no tienen altura, o sea que esto equivale a 0. Listo. Ahora seno de 210. Seno de 210 equivalente a 150, o sea equivalente a este, pero como se encuentra por debajo del eje de coordenadas, nos va a dar de forma negativa, menos 0.5. Seno de 225, equivalente al de 135 y al de 45, entonces nos va a dar 0.7, pero de forma negativa. Bien, muchachos, entonces como nos damos cuenta, el seno de 240 es equivalente al de 60 grados y 120, pero de forma negativa. Aquí yo ya completé pues los valores que hacían falta para cada uno de esos ángulos, teniendo en cuenta sus equivalencias, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar esta gráfica ahora sí? Entonces nos dice que la altura de 30 grados es 0,5. Entonces podemos decir que en Y, esta altura aquí equivale a 0.5. La siguiente altura de 45 es 0,7. Entonces podemos decir que esta altura equivale a 0.7. La de 60 grados es 0.86. Entonces aquí decimos que es 0.86. Y el lado más alto es 1. Y los valores son exactamente los mismos, pero negativos en la parte de abajo. Menos 0,5. Menos 0.7, menos 0,86 y el más lejano, menos 1. Muy bien. Bien, entonces ya tenemos los valores para el eje Y. Ahora, ¿cómo vamos a sacar los valores para el eje X? Recuerden que el radio, yo les pedí que fuera de 3 centímetros, entonces para hacer las medidas del eje X también las vamos a hacer en separaciones de 3 centímetros. Entonces de 0 a 90 grados 3 centímetros, de 90 a 180 3 centímetros y así sucesivamente hasta completar la vuelta que es de 360 grados, que espero que se vea acá. La voy a colocar en esfero si de pronto no se está viendo como tal. 360 grados, ¿cierto? Ahí ya lo tenemos. Creo que esta de 270 grados tampoco se está viendo. Y recordemos que 360 grados equivale a 2pi y que 270 equivale a 3pi medios. ¿Listo? Por aquí tenemos 180 grados.
180 grados. Y el primero que pusimos es 90 grados, que equivale a pi medios. Y obviamente el punto central comienza a 0 grados y a 0 unidades de altura también en el eje Y. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Vamos a ubicar estos ángulos equivalentes dentro de nuestro eje X. Entonces, 30, 45 y 60. Entonces démonos cuenta, 30 y 60 y 90 hace que se particione cada una de estas longitudes de igual manera. Entonces yo puedo utilizar un centímetro para esos valores. Entonces yo puedo aquí poner este de 30 grados, aquí puedo poner el de 60 grados. Y cada uno tiene una distancia de 30 grados. Y el de 45 lo colocamos aquí en la mitad de estos dos. Y ahí ya tenemos los valores correspondientes para cada partecita. Como todos son equivalentes, entonces en todo lugar vamos a hacer las mismas particiones para que nos quede de igual tamaño. Entonces ya sabemos que esta partición equivale a 120, esta equivale a 135 y esta equivale a 150 grados. Luego hacemos las particiones del siguiente cuadrante, que serían, este vale 210 grados, esta equivale a 225 grados y la última a 240 grados. ¿Listo? Ahora particionamos exactamente igual el último intervalo. Entonces aquí sería 300 grados, este valdría 315 grados y este valdría 330 grados y el último 360 grados. Y ahí ya tenemos todo el eje X con sus valores, ¿cierto? Ya tenemos el eje X con sus valores y como tenemos esta tabla ya podemos representarlo de forma sencilla. Bueno, voy a correr un poquito la gráfica para este lado para que se note un poco más los números, a ver si se alcanzan a ver otro poquito mejor. Bien, entonces yo creo que ahí ya nos queda bien la gráfica. Listo, entonces ¿qué nos está diciendo? Que el seno de 0 grados tiene una altura de 0, por lo tanto este punto comienza en el origen, aquí. 0 grados y altura 0, entonces de ahí no se mueve. El siguiente dice que seno de 30 equivale a 0.5, entonces 30 grados equivale a 0.5, entonces colocamos nuestro valor en ese punto. Listo, aquí van seno de 30 y 0.5, luego seno de 45 y 0.7, entonces cuando vale 45 grados, aquí equivale a 0.7. Ahora 60 grados a 0.86, entonces 60 grados y 0.86 más o menos es ese punto que tengo aquí. Entonces tengo 30 grados con 0.5, 45 con 0.7 y 60 grados con 0.86. En 90 grados tengo la altura máxima, que equivale a este valor de 1 aquí. Ahí tengo la altura máxima que es 1. Bien, y ahora los otros valores son equivalentes también. Por ejemplo, 120 equivale a poner aquí el de 60 grados. Ahí ya lo tenemos. El de 135 a el de 45 grados, que equivale a este punto. Y el de 150 con el de 30 grados, que es este punto de acá. Y 180 corresponde a 0. Y estos valores me dan negativos, o sea, van a tomar para este lado. Entonces, 210 equivale a menos 0.5, ¿cierto? Ya lo tenemos ahí en la gráfica, 210 menos 0.5. 225 equivale a menos 0.7. 240 a menos 0.86 y 270 es el valor mínimo de esa función, que es menos 1. Y luego empezamos a descender. 300 grados equivale con este, 315 equivale con este de acá y 330 grados equivale con el de menos 0,5. Y por último, 360 grados nos quedan 0. Dándonos esta forma para la gráfica, lo único que tenemos que hacer ahora es unir todos los puntos para formar nuestra gráfica de seno. Más o menos viene a ser una curva que empieza en 0, 0, va subiendo, pasa por el punto máximo que es 90 grados, luego empieza a descender, ¿cierto? Empieza a descender pasando por cada uno de los puntos y ya tenemos media función y luego continuamos uniendo los punticos para encontrar el valor de esta función seno como tal. Muy bien, y ahí ya lo tenemos. Esta es nuestra gráfica de la función seno.
Entonces des en cuenta la forma que tiene, y esta forma digamos que la hemos visto en varias partes, sobre todo cuando se representan ondas, ya sea ondas de radio, ya sean ondas ya no electromagnéticas como las de radio, sino ondas físicas, ¿cierto? Mecánicas como las que se producen en el agua, las que produce el sonido, las que se producen sobre una cuerda. Muy bien, también nos sirve esta aplicación de seno y sobre todo la parte de los triángulos para, por ejemplo, cuando estamos trabajando con leyes de Newton, entonces para hacer la sumatoria de fuerzas, bueno, y en otras temáticas también de física, y más adelante pues obviamente en matemáticas también lo vamos a ver. Entonces des en cuenta, esta es la forma en que ustedes me tienen que entregar su gráfica de la función seno, con un triángulo, una tabla, la función y la circunferencia unitaria. Listo muchachos, muchas gracias, y próximamente les subo el video de la función coseno.